y entraremos a la palabra del Señor. Si abren sus Biblias al capítulo 3 Open your Bibles to Philippians chapter 3, de la carta de San Pablo a los Filipenses, the letter of Paul to the Philippian church, el versículo 8 al 11. verse 8 to 11. Dice de la siguiente manera: And it says, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. You're reading in English? Okay. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Pueden tomar su lugar. Amen. Hace no muchos días atrás Not many days before, que estuvimos celebrando el Día de la Resurrección. we were celebrating Resurrection Sunday. Se habló de la muerte de Cristo The death of Jesus was spoken of, y se habló de la resurrección también. and of his resurrection. Y es interesante And it's very interesting que en el mundo religioso that in the religious world, sí se celebra la resurrección they celebrate the y resurrection debe celebrarse. and should celebrate it. Pero el problema que hay, But the problem que muchos han acortado la importancia de ella that they have taken away the importance of it, y se recuerda nomás and they remember only en los días en que resucitó Cristo. of only the days that where he was resurrected. Pero trasciende algo más interesante todavía: But something transcends that even more. el porqué de la resurrección. The why of it. ¿A qué vino a morir Cristo? Why did he come to die? ¿Y qué impacto debe tener en nuestras vidas? And what impact should it have on our lives? No nomás la dicha Semana Santa, Shouldn't it just be the saying of Holy Week? porque no pretendo entrar con lujo de detalle, Because I'm not going to get into the detail porque sería llevarse tiempo. because it would take a lot of time. Pero decimos que Cristo fue crucificado un viernes But we say that Jesus was crucified on a Friday y que fue sepultado and he was entombed, ese mismo día and that same day y resucitó and el resurrected domingo. on Sunday. Pero si leemos la Biblia con cuidado, But if we read the scriptures, descubrimos we're going to find out que Cristo dijo: that Jesus said, porque así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez just like Jonah was in the belly of the whale 3 días y 3 noches, 3 days and 3 nights, enfática y categóricamente presenta esto, emphatically he presents this, que estuvo 3 días y 3 noches. that he was 3 days and 3 nights. Así es menester que el Hijo del Hombre también esté bajo tierra 3 días y 3 noches. And it should be that the Son of God should be like that 3 days and 3 nights. Y ahí empezamos un poquito transversando las cosas como realmente sucedieron. And we start looking and looking at the Si lo details. things happened. sepultaron el viernes en la tarde, They buried him on Friday fue una noche. for the one night, El sábado un día Saturday a day. y el sábado en la noche son 2. So Saturday night, that's 2. Y luego resucitó en la mañana el domingo. And then resurrected Sunday morning. No fueron 3 días y 3 noches. They weren't 3 days and 3 nights. Pero los judíos dicen, But the Jews say, ellos de allí son. Y ellos así lo escriben, and they write it this way, que fue sepultado that he was buried el miércoles por la noche, Wednesday night. fue una noche. That's one night. El jueves todo el día, Thursday all day, un día. one day. El jueves en la noche, otra noche. Thursday night, another night.
El viernes, Friday, otro día. another day, Y fueron otra noche. and then another night. ¿Cuántas noches van? How many nights is that? 3 días y 2 noches. 3 days and 2 nights. O 3 noches, 3 perdón. nights. Pero el sábado But Saturday fue el tercer día, was the third day. pero ya llevaba 3 noches. But that's 3 nights. Y alguien dirá, pero ¿cómo es que sepultó, los resucitó? And someone may say, how did he resurrect? Porque hay una confusión. There's a little confusion there. Cristo resucitó el sábado según los judíos, By the Jews, Jesus porque resurrected on para los Saturday. judíos For the Jews, el día termina el viernes en la noche, en la tarde, day ends on Friday, y el día empieza la vigilia de la noche en la tarde del día en que están. and the night where they celebrate the day that they're of. Para que entiendan bien, So we can understand, el sábado en la noche Saturday evening, ya era domingo, it was Sunday already. porque para en la mañana el domingo Because by the morning, ya no estaba el the cuerpo. body wasn't there anymore. Y si vemos los datos And if we see the dates que están escritos en las historias that are written in the y stories las narraciones de la sepultura de Cristo, and the narrations of the burial of Jesus, descubrimos we'll find que fueron las mujeres a buscarlo that the women went to go find him y no estaba. and he wasn't there. Fueron varios a buscarlo Various went to seek him. y los ángeles que cuidaban y guardaban And the angels that took care of the tomb, preguntaron y dijeron, they said, ¿por qué buscáis entre los muertos why do you seek him amongst the dead? al que vive? To the one who lives. No está aquí, He is not here. ha resucitado. He has resurrected. Eso es lo más poderoso para nosotros. So the best for us. Y si alguien no entendió bien esto, And if someone didn't understand this, invítenme a un Starbucks invite me to Starbucks y yo se los explico and I'll bien. explain it even more to you. Amén. Amen? Ahora, Now, la resurrección de Cristo the resurrection of Jesus, fue para que nos impactara con algo muy sobresaliente. it was meant to impact us with something great. Muchos antes de Cristo Many before Christ resucitaron, resurrected, pero volvieron a morir. but they died again. ¿Qué hizo Cristo con el que llevaban al sepulcro? What did Christ do with the one they were taking to the tomb? Iban con el féretro cargándolo, They were taking Lot, with a coffin. or the coffin, sorry. Y cuando van con él se encuentran con Jesús. And when they're taking him, they find themselves with Y le Jesus. dijo el Señor, mujer, no And llores. she said, Jesus said, don't cry, woman. Pero qué ocurrencia. How dare he? Okay. El hijo muerto, The son that died. mamá siguiéndolo Mom is following y decirle no llores. and to tell her, don't cry. Ah, pero él es el que dijo, But he's the one that said, yo soy la que, la resurrección. I am the resurrection. Entonces se pone delante de él And she goes before him. y le dijo, levántate. She told him, get up. ¿Y qué hizo? And what did he Se do? incorporó He got it porque él es el autor de la vida Because y he's the el author poder of de la life resurrección. and the power of resurrection. Pero ya se olvida esto. But this is forgotten. Pero la resurrección fue algo But resurrection was que ahora tiene que estar en estos siglos en que hemos vivido. that it must be in this time that we're living. Que esto debe recordarse siempre, That this is something that always should be reminded pero algo que trasciende más allá. of something that transcends life more. Es que debe hacer un impacto en nuestras vidas, That should make an impact in our lives. cambiar nuestra manera de To ser. change our way of being. Porque acuérdense, Because remember, yo no los conozco a ustedes. I don't know you all. Algunos de ustedes quizás fueron muy buenos, Some of you maybe were really good, pero otros fueron but others were más buenos. more better than that. Y necesitaban And you needed la misericordia the mercy y el efecto and the effect de la resurrección en sus vidas. of the resurrection in your lives. Buscaron por todos caminos soluciones, You searched for solutions all over, pero no la encontraron. but you did not find them. Pero un día se encuentran But one day you found con la yourself palabra de Dios with the Word of God, y descubren la resurrección. and you discover the Pero resurrection. más allá que la resurrección, But more than that, el poder de la the resurrección. power of the Y resurrection. esto es por qué vivimos ahora That- como vivimos. That is why we live today the way we live. Unos alcohólicos, Some alcoholics, otros
perversos, Other perverted. otros robichis para que me entiendan, That's a good one, brother. Robichis. thieves, Thieves. robando, Amen. viviendo ese tipo de vida inmorales, Living that immoral life. problemas en el matrimonio, Problems in the marriage. con los hijos, With the children. y nada pudo cambiar, And nothing could change. pero alguien le habló de Jesucristo, But someone spoke of you of le llevó el Jesus. poder de la resurrección, And the power of resurrection y came. fue transformado, And you were fue transformed. cambiado, You were changed. que la misma esposa le dice, ¿qué te pasa? The wife even says, what No happened? eres el mismo. You're not the same. Claro que no. Of course not. Porque he sido cubierto con la sangre del que Because I've been resucitó. covered with the blood of He who resurrected. Y esta es la importancia. That is the importance. San Pablo Paul, en esta ocasión escribe in this occasion, wrote, y nos da a conocer and he lets us understand and know que él tuvo un encuentro that he had an encounter con el poder de la resurrección with the power of resurrection. y se convierte, And he converts. es transformado. He is transformed. Era tremendo Saulo, Saul was tremendous. perseguidor de la He iglesia. hunted the church. La Biblia nunca dice que mató a alguien, The Bible says he never killed no one, pero que sí consintió en la muerte de creyentes. but that he was a part of the death of them. Esto era triste, This is sad. pero acuérdense, But remember, todos nosotros estábamos en la mira de Dios. we were all in God's sight. Dios nos estaba viendo. God was seeing us. Usted nunca pensó que usted iba a ser lo que ahora es en el camino de Dios. You never thought you were going to be what you are now. Amigos, ustedes que todavía quizás no han entrado de lleno, Some of you who have yet to come into this fully, pensarán, ¿y cómo será factible eso? and you're going to ask yourself, how can this be true? Porque es difícil. Because it's difficult. Pero sepan una cosa, But know one thing, que en Cristo that in Christ, todo lo puedo, I can do all things porque Él es con nosotros y nos ayuda. because He's with us and He helps us. Y se convierte Pablo And He is transformed. y llega a un punto And He comes to a point que nos explica por qué tuvo su cambio. and He explains to us why that change came. Porque quería el impacto del poder de la resurrección. He wanted the impact of the power of resurrection. Lo que Cristo hizo morir en la cruz What Christ did to die on the fue cross algo grandioso. was something so great. Pero si hubiera fermado o parado allí, If it would have just ended there, no hubiéramos tenido el poder que ahora tenemos. we wouldn't have the power that we have Porque el today. poder estuvo, The power que was fue crucificado, that He was crucified, fue sepultado He was buried, y al tercer día resucitó como lo había prometido. and on the third day He rose like He Esto promised. mostró el poder de Él. There He demonstrated His Y vino a power, confirmar and He was confirming, y vino a ser patente and He came to make, las promesas que Él hizo a los que lo oían. to show us the promises that He had made. Saulo And Saul se indignó was indignant. porque ¿qué es eso que andan hablando de un What Jesús are you talking about, this Jesus? y que es el Dios manifestado en carne? He is God manifested in the flesh. Porque creemos que Jesucristo es Dios todopoderoso. Because we believe that Jesus is God Almighty. Alguien ha tratado de dividirlo en tres personas. Somebody has tried to divide Him in three persons. Yo me llamo Edward My name is Edward. y le preguntan le preguntan a mis hijos, And they'll ask my children, ¿quién es su padre? who's your father? Edward. Edward. Le preguntan a mis padres, They ask my parents, ¿quién es su hijo? who is your son? Edward. Edward. Y el día que, ojalá y no sea muy pronto, pero que me muera And the day that hopefully is not y soon, me when I vayan die, ya a sepultar, when I'm buried, dirá el predicador, the preacher's going to say, el hermano Edward Brother Edward, ya está descansando, he's resting now. pero no dejo de ser Edward. But I never finished being Edward. Dijo San Juan en primera de Juan 5:20. John 1:20 says, Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido but we know that the Son of God has come. y nos ha dado conocimiento para conocer al que es And verdadero. He's given us knowledge to know He who is true. Y estamos en el verdadero, And we are in the en truth, su Hijo Jesucristo. in His Son Jesus Christ. Este es el verdadero Dios y This la vida is the true eterna. God.
Y entendamos eso. And we understand Por that. eso pudo hacer las maravillas que hizo. That's why he was able to do the miracles he did. Todos los apóstoles fueron hombres grandes y poderosos. All the apostles were great men. Pero si descubrimos, But if we discover todos murieron they all died y todavía están en sus sepulcros. and they're still in their grave, Ustedes deben pensar you should think que hay muchas religiones en el mundo. there's many religions in this world. Y no estoy para humillar a nadie ni ninguna And religión. I'm not here to humble anyone Pero or any estoy para religion. decir esto. But I'm here to say this, Para hablar de la longevidad de Dios. to speak of the longevity of God, ¿Quién es? who he is. ¿Quién ha sido? He was born ¿Y quién será por la eternidad? and who he's going to be in eternity. Debemos entender el proceso de Dios. We should understand the process of God. Y si nos fijamos, And if we notice, religiosos que en el Medio Oriente tienen los que fundaron su movimiento religioso those that established their religion in the Middle East, en varios lugares, in various places, ellos hacen sus dioses de madera y de palo y de otros. they make their gods of materials. Pero la Biblia dice, The Bible says, no a nosotros, oh Dios, not to us, sino a ti sea toda gloria. but to you be all glory. Porque cuando preguntan, So that when they ask, ¿dónde está su Dios? where is your God? Nosotros podemos decir, dice la We Biblia, could say the Bible says, nuestro Dios está en el cielo. our God is in heaven. Todo lo que quiso ha hecho. Everything he's Y made luego dice el Dios de ellos and their God son de palo, are of stick, son de fierro, they're of metal, son de piedra, of stone, son de diferentes clases de materiales. different types of Y materials. cuando les preguntamos, ¿y dónde está su líder? And when we ask you, where's your leader? Yo en los viajes que he hecho para Israel When I've gone to Israel, encuentro algo interesante. I encounter something interesting. Hemos ido a lugares donde hay sepulcros de líderes. We've gone to places where there is the Y dice, tombs of "Aquí leaders. yacen los restos de fulano." And there's the place of so and so. Y vamos a otro lugar. And we go somewhere else. Aquí yacen los restos de otro que fue líder religioso. Here's the remains of another religious leader. Pero ahí están. But they're there. Pero cuando llego a Jerusalén But when I go to y Jerusalem me paro delante del sepulcro de Cristo, and I go before the tomb of no Jesus, hay ningún letrero. there's no sign Hay there. una presencia que se siente en ese There's a lugar. presence that you can feel. Porque en ese lugar Because in that place, no hay nada allí. there's nothing No there. hay ningún letrero. There's no sign. Pero como que repercute una voz que dice, But it's like I can hear a voice that ¿por says, qué buscáis entre los muertos why do you al look que vive? amongst the dead? Ha resucitado. He's resurrected. Y eso es lo que Pablo quería disfrutar. And that's what Paul wanted to enjoy. Empezó a indagar, And began to share. pero no quería aceptar. But he didn't want to accept. Pero él había escrito algo But he had written y something. que ahorita me voy a interiorizar a ello, pero quiero que veamos But I want lo you que to- pasa aquí. I want you to see something here. ¿Qué fue lo que causó el cambio tan impactante de Pablo? What was it that made that change in Paul's life? Era Saulo. It was Saul. Y va en camino And he's on his way, persiguiendo a los cristianos. persecuting the Christians. Cuando dice Pablo que de repente apareció una luz, un fulgor fuerte When que he's- descendió del cielo When he says there was a great light that came down from heaven y cayó a tierra. and he fell to the floor. Y cuando estaba ahí tirado en tierra, And he was there on the ground, estando ahí, being there on the road. le preguntan, A voice is asked, Pablo Paul, o Saulo, Saul, perdón, Saul, ¿por qué me persigues? why do you persecute me? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. For it is a very tough thing to be kicking the spikes. Amen. Y eso es algo que debemos entender, This is something we should understand. que irse en contra de Dios To go against God, es doloroso y ni cuenta nos damos it is painful. We don't even hasta que se understand manifiestan las consecuencias. until the consequences are manifested. Hay un hombre en nuestra iglesia que llegó no hace mucho. There's a man that arrived at our church not long ago. Ese hombre alcohólico de primera. He was first class alcoholic. Si no fuera por él, If it wasn't for him, ya Corona estuviera cerrado. beer companies would be Y closed. no hablo de la ciudad. And I'm not speaking of Corona, the city. Y se dio una buena enfermada. And he got really sick. Los llevaron a They urgencias. took him to urgent care.
y lo atendieron Emergency room. They y le attended dijeron him. los médicos a la familia, And they told him, the family, su esposo no va a vivir mucho tiempo. your husband's not going to live a very long Ya time. está cocinado por dentro He's con cooked tanto alcohol. from the inside from all the alcohol. Pero se oró por él. But we prayed for him. Entendamos, iglesia, Understand, church. Cristo no vino a buscar justos que no necesitan de arrepentimiento. Jesus did not come to seek Vino a the just. buscar pecadores He came to seek the lost necesitan del arrepentimiento. who need Y el Señor repentance. lo levantó, And God raised him. pero empezó otra vez. And he started again. Ahora está muy grave, ahora sí. And now he's really struggling. Y yo me hago la consulta, And I ask myself, ¿por qué vuelven al pecado? why did they return to the ¿Por sin? qué vuelven a eso? Why did they return to that? Porque no han tenido un encuentro con el impacto de la crucifixión y resurrección. Because they haven't had an encounter with Cuando the power. llegamos a conocer a este Cristo When we come to know this Jesus que es resucitado, who has resurrected, cambia toda la escena. everything, the scene changes. Saulo se levantó y le dijo, ¿quién eres, Señor? Saul rises and says, who are you? Qué casualidad. Interesting. Dios, ¿cuál Dios? God, what God? ¿Por qué debemos servirle? Why should we serve him? Pero cuando llegan las luchas y las pruebas, When the trials and tribulations Dios come, mío, acuérdate de mí. we say, Lord, remember me. Amigo, Dios no lo persigue. Friend, God, don't persecute him. doesn't persecute. God doesn't persecute. Te busca He seeks you porque quiere el bien para usted. because he wants the best for you. Quiere tenerlo en la mejor condición. He wants to have you in the best condition. Quiere proveer para usted. He wants to provide for you. Y es difícil entenderlo. And it's difficult to understand it. Saulo se levantó Saul gets up. y dijo, my God, He says, ¿qué ha pasado aquí? what has happened here? Pero vino un cambio But a change came. tremendo en Saulo Tremendous in Saul porque tuvo un encuentro because he had an con el encounter resucitado. with the resurrected one. Los que ya estamos buscando a Dios y sirviendo a Dios, For those of us that are already seeking and searching venga God, lo que venga en nuestra vida, come what may to our lives, nos arrodillamos ante el crucificado y We- resucitado. we come before the resurrected one. Viene la respuesta de parte de Él. The response comes from him Porque a eso vino Cristo. because that's why Christ came. Y Saulo vemos después And Saul, we see him after que cambia. that he changes. La Biblia nos narra y nos dice The Bible narrates and que tells Saulo us alcanzó una fama mundial. that Saul he got to have No a importa dónde va worldwide fame. usted. In part, doesn't matter for Se you. habla de Pablo. It speaks of Paul. ¿Por qué? Why? Porque tuvo un cambio. Because it was a change. Dio un viraje diametralmente It opuesto. was literally a 180-degree change. Ya no iba por el camino que llevaba. He wasn't the way he was going. Cambió. He changed. Empezó a caminar por otro camino. He started walking another path. Pero ya no iba solo. But now he wasn't alone. Y cuando llegaban las pruebas y las luchas, And when the trials came, él se acordaba, he would remember porque los judíos eran muy conocedores de la palabra del Antiguo Testamento. because the Jews knew the Old Testament Y el word. salmista fue un hombre para ellos selecto. The psalmist for them was someone great. Isaías fue un gran profeta para ellos. Isaiah was a great prophet Y to them. conocían la palabra. And they los knew the judíos. word. Y encontró Saulo por allí And Saul encountered there que decía, that it said, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. you go through the waters, I will be there Y with si you. por los ríos no te anegarán. And the high waters will not come your way. Cuando pases por el fuego no te quemará. When you go through the fire, it will not burn Ni you. la llama arderá en ti. And the fire is going to burn in you. Porque yo el Señor, Dios tuyo, Because the Lord thy God, el Santo de Israel, the Holy One of yo Israel, soy tu Salvador. I am your Savior. Yo soy el que resucitó. I'm the one that resurrected you. Vamos pasando por luchas y pruebas. And when we go through trials and Yo tribulations, siempre he dicho a la iglesia, I've always told the church, no se preocupen tanto de ir tomados de la mano del Señor. don't go worrying so much of being held by the hand of God. No, No, preocúpese que Dios lo lleve de la mano. but worry more that He takes you by the Porque hand. en nuestra debilidad, Because in our weakness, in our temptations, en todo aquello que trata de quitarnos del camino de Dios, and everything that tries to distract us from that somos walk, capaces de soltar la mano de Dios. we're all capable of letting go of God's hand. Pero el que dijo
But the one who said, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. behold, I am with you No always. los dejaré. I will never leave No you. los desampararé. I will never leave you alone. Nunca los voy a dejar. I will never leave you. Siempre te ayudaré. I'm always going to help Te you. sostendré I'm going to con sustain la you diestra de mi justicia. with the right hand of my Así justice. es que yo cuando oro le digo, Señor, So when I pray, I say, Lord, toma mi mano. take my hand, Yo puedo soltarla, because I can let it pero go. Él no nos suelta But porque es he promesa doesn't de let us Dios. go, because it's a promise of God. Y cuando el diablo empiece a tentarlo y hacerlo sentir que yo puedo hacer poquito de Because esto, the devil starts tempting you ¿y to qué daño me hace que haga esto? move away from God. Cuídese. Be careful. Una ocasión On one occasion, andábamos en las sierras de México. we were in Mexico. Nos mandaron a mi esposa y a mí donde colinda They sent my wife and I to a colony, Zacatecas y Jalisco. Zacatecas and Jalisco. Para llegar allí por tierra son 3 días y 3 noches a caballo. To get there was 3 days and 3 nights on horseback. Cuando llevé a mi esposa fui solo la primera vez. I went by myself the first time. Y la segunda vez me dijeron, hay un señor que tiene una avionetita. And the second time they said, there's a man who's got a little plane. Dije, aquí está la mía. And I said, this is better. Me subí a la avioneta. I got on a little plane. Hermanos, a los 5 minutos dije, ¿dónde está el caballo? After 5 minutes, I said, where's the horses? Temblando la avioneta. The little plane was trembling Arriba para subir hasta arriba de las sierras. to go all the way up to the foothills, the mountains. Y llegamos a esos lugares con mi esposa y 3 niñas. We got there to that place with my wife and my 3 daughters. Era un cambio totalmente. It's a complete change. Pero no voy a entrar en esa otra ocasión, les digo de eso. Another day I'll tell you about Pero that. un señor les dijo, vamos, But one man told us, let's go ensillen sus caballos on a horseback. y vamos a ir, los voy a llevar donde hay una cueva I'm going to take you where there's a tomb, y hay cave, alambres de abejas para sacar miel. where there's bees, where we can get honey. Y ahí vamos. And there we go. Yo nunca había intentado eso. I had never tried that. Y le dije, oiga, pero las abejas, I said, hey, the no bees. se preocupe, nomás no las moleste y van a estar I bien. said, don't worry, just don't bother them. They're going to be, you're Nos gonna be okay. quedamos montados en los caballos nosotros. They're on horseback. Y él se metió. And he went in. Yo creo que fue un mal día para las I abejas. think it was just a bad day for the bees. Porque el hombre gritaba. Because the man was Y screaming. les decía que por la santidad de este lugar no menciono. And it's for the, I didn't get that one. Y salió enojado porque salió. And he came out upset Las abejas se dieron vuelo con because él. the bees attacked him. Nosotros a veces pensamos que no nos hace daño meternos al peligro. Sometimes we think we're not in Dios tiene danger. una cosa. Let me tell you something. Usted entra al lugar donde no debe entrar When you enter a place you shouldn't, y Dios se queda afuera. God stays outside. Él no entra y participa. He doesn't go in and Porque Él es participate santo. because he is Y holy. no se mezcla en esas cosas. Because he doesn't mix with that. Y creo que no hay necesidad de decirlo, pero lo voy a decir. Maybe I'm going to say something. No comimos miel We didn't eat well that day porque no hizo lo correcto. because he didn't do the right Y thing. muchas veces tenemos ese problema. Sometimes, a lot of times we have Pero that Pablo problem. aprendió But Paul learned, que viniera lo que viniera. come what may, Él sabía he knew que había conocido el poder de la that resurrección, he had known the power of el resurrection. impacto del Calvario. The impact of Calvary Lo seguía por donde quiera que iba. was following him wherever he went. Iglesia, Church, hace 2000 años 2,000 más o years ago, menos que sucedió esto that this happened. y sigue todavía And it's still el today. impacto de la resurrección de Cristo. The resurrection is impacting us. Pablo Paul said, se levanta he rises up y empezó su peregrinaje en Jerusalén. and began his pilgrimage in Se fue Jerusalem, enseñando y predicando. teaching and preaching. Y dice la Biblia que se extendió The Bible says that he extended himself como un reguero de pólvora, like dust, like a trail of gunpowder. like a trail of gunpowder. Y ahí va, And there he goes. porque era potente lo que Pablo llevaba. And it was powerful what Paul would take. Anduvo en Asia Menor, He was in Asia Minor, anduvo en Europa, and he was in Europe,
Y en muchos lugares más que el canon sagrado no lo dice. And in many other places that the canon doesn't Pero even tell cuando us. vamos a esos países, But when we go to those se nations, menciona lo de él. it's mentioned of him. Y a veces por ahí otras religiones mencionan a otros que anduvieron allí, pero And a few of the religions mentioned who un was día there. estando en Italia, Being in Italy, mandaron una señora they sent a lady, a que woman. iba a ser una tour guide porque los hermanos, yo hermanos en esas cosas no me metía, yo les decía, saben, fui, no voy a decir que no, pero ya cuando fui, ya fui. I went to Y Italy. ya no me interesaba ir y les decía, miren I hermanos, would tell the ahí brothers, están las puertas donde quieren entrar, yo voy a estar tomando un café aquí, Look, los espero aquí. there's the doors we're going to go and Y I'm going to esa stay out señora here. los iba a llevar como tour guide. This lady was going Y to take them as empezó a a tour. hablar y a decir cosas que San Pedro allí estuvo, que hizo milagros y que anduvo y que fue y Spoke que about hizo. Paul being there in Italy. Y le dije, señora, And I said, lady, ma'am, hablaba ella inglés, español, italiano y She's- portugués. spoke many languages. Y no quise avergonzarla, I didn't want to embarrass her. porque los hermanos iban a entender lo que le iba a decir y, The brothers were going to y know que what. vale más tranquilito. Y en italiano le dije, I ¿por qué told estás her. hablando mentira? Why are you speaking lies? ¿Por qué? Me dijo. Why? She told me. ¿Dónde encuentras en la Biblia o en algún libro que aquí anduvo San Pedro? Where do you find in the Bible or in any book that Paul Y no was hay yo here? que decirme. She didn't know what to say. Me miró y me dijo, She looked at me and said, es que a mí me pagan por decir it's esto. because they pay me to say Pues this. que Dios te bendiga Well, God entonces. bless you then. Pablo llegó a esos lugares. Paul went to those places. Su fuerza fue His poderosa. strength is powerful, man. Lo que lo movió a él, lo motivó, What moved him and motivated him fue la pasión por las almas was the passion for que souls, conocieran el impacto de la that resurrección. they would know the power of resurrection. Y esto es lo que sucede ahora, And that's what happens today. que lo que nosotros tenemos que hacer, Well, of what we need to do hablar a nuestros to amigos, speak to our friends. sí de la resurrección, Yes, of the resurrection, pero el porqué de ella but of the why of it y el para qué, and the what for it. porque necesitan conocer Because they need to know que la salvación no viene that salvation doesn't come sin el impacto de la resurrección, without the impact of resurrection. y murió por un propósito, And he died for a reason, para que por su muerte that through his death, nosotros tuviéramos vida, that we would have life, vida en abundancia. life in Y abundance. debemos creer esto con todo el And corazón. we should believe this with all our heart. Pablo lo creyó Paul believed y it, el Señor estuvo con él. and the Lord was with him. Lo llevaban un día para Roma porque lo llevaban preso por predicar el evangelio. Because of preaching, they took him as a prisoner Y to lo Rome. llevaban en barco. And they took him in a boat. Y le dijo al capitán, ¿sabes? And he told the captain, Quédate aquí porque parece que viene un huracán. he said, stay here because there's a storm Y coming. tanta ansiedad tenían de llegar los pasajeros. No, vámonos, sí And lo hacemos. they were so anxious to get there, they said, no, let's go. Ustedes sabrán. And he said, you guys will Se figure fueron it out. And they y left. aparece el huracán And that storm comes. y empezó a golpear difícilmente. And it rocked that boat. Los soldados, las autoridades The so- temblando. The soldiers, authorities ¿Qué vamos trembling. a hacer? What are we going to do? Ah, pero una noche antes Oh, but one night before, aparecieron a Pablo they came before Paul, una hueste de ángeles. a group of Y angels. cuando llegaron, And when they came, le dijeron, Pablo, they told them, Paul, no temas, don't be scared. nadie va a perecer, No one is going to die porque Dios está contigo. because God is with you. Dios va contigo. God is with you. Y cuando estaban ya los demás por echarse de la barca, And when ver qué everyone was hacer, ready to jump the boat, les dijo, no teman, he told them, don't fear. porque anoche tuve una visita especial. Because last night I had a special visitation. Vinieron los ángeles del cielo, Angels from heaven came estuvieron conmigo and were with y me. me dijeron que no tuviera temor, And they told me, do not fear porque Dios está con nosotros. because God is with us. Y no dice la Biblia que lo dijo, pero creo que lo pensó cuando menos. And the Bible says he said it, but he thought it. Confío en esto, I'm going to believe in porque this he conocido el Because- impacto de la resurrección de because Jesucristo. I know the impact of the power of Jesus. El día de la resurrección The day of resurrection. no es para jugar con It's conejitos not to play with bunnies y a ver dónde ponen los huevitos de chocolate and to para see, ir a buscarlos. to see where they put the chocolate Le eggs. dan más importancia a esas cosas They give that more importance que al Cristo crucificado. than to Christ resurrected. Y esto es lo que
Debemos entender And this is what we should que understand. Dios nos llamó para predicar el evangelio de aquel que murió. God called us to preach the gospel of him who died. Pablo dejó todo lo de él, Paul left everything behind. todo lo que él tenía, Everything that he had, lo dejó he left it por lo que había conocido. for what he had known, come to know. Nosotros tenemos un poder muy grande de parte de We have Dios. a great power from God. Pablo tuvo una experiencia muy única. Paul had a unique experience. Por allí va caminando There he goes walking. y estaban unos exorcistas que estaban ambulantes por allí No, some- queriendo echar fuera demonios. Some exorcists trying to take out demons, cast out demons. Y usted diría, pero pues a Pablo nadie lo conoció. And Paul, no one knew Pero Paul. ¿sabían ustedes que Pablo fue conocido en el cielo But do you know that Paul was known in heaven y fue conocido en el recinto de los demonios? and he was known down in the pit? Porque la Biblia nos dice Because the Bible says que empezó a escuchar Pablo that Paul began to hear, y decían estos hombres, and these men would say, os conjuro por Jesús, and they would say, in the a name of quien Pablo Jesus, predica. by Jesus whom Paul preaches. Y eran 7 hijos de Seba los que lo estaban haciendo judíos, There were 7 sons of Sceva, a Jew, hijos del jefe de los sacerdotes. sons of the chief of the priests. A veces se descuida por allá alguien y los hijos del pastor son los más problemáticos. ¿Hay hijos de pastor aquí? Right here. Yo también. ¿Usted fue problemático? No, my older brother. Después vamos a hablar con él. There was some, speaking of pastor's sons, sometimes it could be problematic. Y luego cuando pasa esto, So when this happens, el Espíritu le dijo, the Spirit tells him, oye, ¿qué me hablas? what do you speak of? A Jesús conozco Jesus I know, y sé quién es Pablo, and Paul I know, mas vosotros quién sois. but who are you? Ya ve cómo los hijos de Dios, hasta el mismo diablo nos conoce You see how even the devil knows us, y the él children sabe of quién God. somos. He knows who we are. Porque aún nosotros en este tiempo Because even us in this day, tenemos testimonio we have testimony. de que Dios sí hace las cosas. This is what God does. Un día un pastor en Buenos Aires, Argentina, One day a pastor in Argentina, él pastoreaba fuera de la gran capital he pastored outside of the capital. y me dijo, obispo, quiero venir, llevarlo a nuestra iglesia que nos predique el domingo próximo. He invited us to preach at his church. Le dije, claro, He said, of course. y fue por nosotros. And he went for a Ahí vamos, mi esposo y yo en un Citroneta, que yo creo que anduvo el apóstol Pedro en un carro de esos porque era antiquísimo. Took us in a very old car. Y ahí va temblando por la The carretera. car there was shaking on the road. Y me dice el pastor, The pastor tengo tells una consulta para usted. I have something to ask you. Ya le dije, hágala. Y me dijo, tengo una muchacha en la iglesia que está allí I have a young lady in the church. y está poseída de demonios. She's possessed by demons. ¿Qué hago? What do I do? Póngase a orar y ayunar Says, y pray luego and oré fast. por ella. Pray and fast and then pray for her. Ya lo hicimos. We've done that. ¿Y qué pasó? And what Nada. happened? Nothing. Pues síganlo haciendo. We'll keep doing it. Pero ¿qué puedo hacer? But what can I do? Espere, Dios va a obrar algo. Wait a moment. God Nos said fuimos this. al culto, llegamos. Went to the service. Era un templecito que las luces había que prender una vela para ver si estaban prendidas las A tiny luces. church with lights that barely worked. Y cuando entramos ahí nos dimos cuenta And when we entered there, we realized que había algo allí. there was something there. Me tocó predicar. I got to Yo preach. sentía una presión, pero había una joven que nomás se quedaba mirando. I felt a presence, a young Y lady dije, ya staring sé at quién me. eres. And I said, I know who you Y are. le dije al Señor entre mí, ayúdame a terminar aquí. I told in my heart, I said, Me Lord, help subo a me, la citronetita y que nos lleven a casa. and that they can take me home. Pero Dios tenía otro plan. But God had another plan. Terminó el culto. Service finished. Esa chica se vino con su padre, un hombre grande, That little girl came to me with her dad, a big man, y venía con muchas lágrimas en sus with ojos. tears in her eyes. Y la chica viene y estábamos sentados y yo me paré luego. And she came before us. We were Mi sitting down, but I esposa siguió stood. sentada. I was sitting down. Y cuando se acercó se echó todo el pelo al frente a la cara. When she came before us, she put all her Y hair in front empezó a of hacer el encantamiento de la macumba. and started doing these Es como el incantations vudú. like voodoo. Y le dije, paz de Cristo, hermana. And I said, praise the Lord, sister. No. She said, no.
Le dije, mija, ¿me puedes escuchar? I said, young lady, can you hear me? Movía que sí la cabeza. We'll move her head. Voy a orar por ti, le dije, I'm going to pray for you, y vas a quedar libre. and you're going to be free. No salgo. I'm not coming out. Tú cállate, le dije. I told them, be Tú quiet. vas a salir en el nombre de You're Jesucristo. coming out in the name of Jesus. Miré a mi esposa para decirle que empezara a orar. I looked at my wife to ask her to pray. Ya iba como 100 millas por hora She was already orando. praying 100 miles an hour. Y cuando me quise, yo no creo, y voy a aclarar esto, I'm going to clarify this. yo no creo I don't believe en tocar a los endemoniados o en poner manos o ungir con aceite. to touch and El to aceite put es para oil. sanidad Oil's for healing y para dedicar, and for dedication. pero los demonios no merecen una unción de aceite. Demons don't deserve oil. Esa no es una batalla física, es una batalla It's not a espiritual. physical battle, it's a spiritual battle. Yo me acerqué un paso y ella se dio para atrás. Took one step and she took one step back. Dice mi esposa que decía la muchacha, me quemas. My wife said the young lady Y was saying, you're ahora burning pienso, me. yo no la quemaba. And I said, I'm not burning you. Lo que hay en nosotros es lo que What's quema. inside of us, it's what's burning. Se fue para atrás hasta llegar a la pared. She went all the way back to the wall Y el padre llorando. and the father crying. Llegamos hasta donde ya no pudimos movernos. We got to the point where she couldn't move anymore. Y todos los hermanos viendo asustados. And all the brothers looking at us a little scared. Dígame, ¿por qué no se pusieron a I orar? said, tell me why they weren't praying. Y cuando ya me acerqué a ella, And when I got close to her, extendí mi mano, no la toqué. I extended my hand, I didn't touch her. Y nomás dije en el nombre de Jesucristo. And I said, in the name of Jesus Christ, Por la autoridad que hay en mí, por la palabra de by Dios. the authority that's in me by the word of Te God, reprendo en el nombre de Jesucristo y sal de ella. I rebuke you in the name of Jesus. Come Cayó out. la muchacha. And the young Y lady, como quien rebota una pelota y brinca. she fell and she came up. Y cayó y brincó. She fell and came up. Y cuando me vio me dijo, Obispo Pacheco, ¿qué está haciendo When aquí? she saw me, she said, Bishop, what are you doing Vine a here? visitarlos, dije, adorar a I Dios. came to Gloria a visit. Dios, me dijo. She said, praise God. ¿Puedes adorar a Dios? Le I dije y said, me can dijo, you praise amén, God? She gloria a said, Dios. yes. Mi esposa la tomó, la llevó al altar y allí recibió el don del Espíritu my wife took Santo. it to the altar. Porque esto hace el impacto de There la she received the gift of resurrección. the Holy Ghost. This is the impact of the power of resurrection. Y esto es lo que pasa. And this is what happens. Estos hombres hicieron gran obra, These men did a great work, gran trabajo. great things. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. It's what we need to do. Pablo pasó por muchas cosas, Paul went through many things, pero nada lo pudo detener. but nothing could hold him back. Fue conocido en el cielo por malo He was known in heaven y en el infierno por and in hell, más malo. being worse. No, No, fue conocido por bueno, he was known as a good person porque su pecado hizo que Dios lo viera. because his sin made it so that God saw him. Y el Señor Jesucristo desciende a venir a exhortarlo And the Lord y Jesus a Christ cambiarlo, came to him to change porque him vio el mal que le hacía a la iglesia. because he saw the bad he was Y doing. cuando empezó a echar fuera demonios y a sanar And enfermos, when he was casting out demons and healing the el sick, infierno se incomodó. hell was made Ahí anda uncomfortable. Pablo otra vez, dirían. There goes Paul again. Así dice la gente. Ahí van esos aleluyas. That's what the people say. There go those crazy people. Porque muchas veces nos llaman de diferentes nombres. Because sometimes they call us Y names. si supieran And if they would just know, que adjudicarnos eso de aleluya just call us holy es rollers. alabanza a Dios. That's praise to God. Aleluya. Praise God. Aleluya. Praise God. Y eso tenemos que recibirlo. And that we should receive it. Y todas las cosas que suceden en nuestras vidas And all the things that happen in our lives, suceden cuando servimos a Dios that happens when we serve God. y nos adueñamos del impacto de la resurrección. We take hold of the power of No se resurrection. olviden de esto, Don't hermanos. forget this, brethren. Nunca. Never. Resurrección no es el día
como dicen en inglés, Easter. Resurrection is not Easter Day. Eso viene de otra cosa. That comes from something El else. día de los conejitos, les digo yo. The day of the bunny rabbits, as I Pero say. ese día es el día de la That resurrección. day is the day of Algo resurrection. poderoso y Something grandioso. powerful and grandiose. Y que cuando dejamos que esto venga a nuestras vidas, When we allow this to come to our lives, venimos a lugares como we estos come to places like y this, hablamos de la palabra de Dios and we speak of the Word of God. y se forma una sinergia que nadie nos And detiene. a synergy starts to happen that cannot hold us back. Synergy. Synergy. Que cuando se manifiesta, That when it es manifests, una unión de energía que se va reuniendo. it's a union of Y power. empezamos a orar y a We glorificar start a to Dios. pray and glorify God. Sentimos la gloria y la And we can presencia feel the del glory Señor and the presence Jesucristo. of God. Alguien viene enojado con la esposa. Someone comes upset with their Alguien wife. viene preocupado por la economía. Someone's worried about their finances. Y hay una separación y no se habla por eso. No, cuando venimos aquí, When we come here, el poder y impacto de la resurrección borra esas the cosas. power of the resurrection erases those Forma things. una amalgamación entre todos And nosotros. there comes an amalgamation Y amongst nos ourselves. junta And it unites y us. nos unimos And we get en together adorar a Dios y glorificar a in Dios. worshiping God and glorifying Y Him. para cerrar voy a decir esto. And to close, I'm going to say this. Tenemos que creer en el poder y el impacto de la We have to resurrección. believe in the power of the resurrection. Hace unos años atrás A few years back, recibí un telefonema de un hermano. I got a call from a brother. Estaban recién convertidos en la iglesia. They were just recently Tenían un converted. niño de 3, 4 They años. had a son of 2-3 years. Y el papá And the father, acostumbraba todos los días entre semana en la noche darle un bañito para acostarlo. he was accustomed to give him a little bath before he would put him to bed. Y el niño disfrutaba porque papá ponía rubber ducks and rubber this y ahí andaban flotando. The child would enjoy it because they put little Y se floaties in acordó there. el papá And the father que remembered dejó algo en el fuego, en la estufa. that he left something on the stove. Se levantó, He got up, fue a la he cocina, went to the kitchen. en lo que arregló hizo, se acuerda del niño y cuando llega ya está flotando el niño. He remembered that he left his son who was Y me already llama del floating. hospital, And they call pastor, us, Pastor, por favor, puede venir. please come. Mi hijo se ahogó. My son is drowned. Ahí vamos. There we Y me go. fui para el hospital. I went to the hospital. Eran como las 9:30, 10 de la noche. It was like 9:30, 10 o'clock. Cuando llegué, And when I arrived, mamá de él estaba en una esquina llorando, sollozando. mom was there just crying in a corner. El papá enseguida de su hijo. The dad next to his son. Traigo fotos en mi teléfono porque digo, este es un testimonio I have grandioso. pictures on my phone because this is a El tremendous niño en la testimony. cama con los brazos hacia atrás, The kid with his hands, mangueras que por donde quiera. hoses everywhere. Sí, Yes, se levantaba su pechito y se iba. his chest would rise and Pero es que fall lo tenían en la máquina artificial. because they had him on a ventilator. Y estaba el doctor que mandaron traer desde Chalk, And the doctor who they brought, Children's Hospital from Orange County. amen. Y cuando me acerco, When I come close, me dijo el doctor, the doctor told me, pastor, Pastor, quisiera decirte que va a vivir, pero ya se acabó. I'd like to tell you that this boy's going to live, but it's done. Está bien. I said, okay. ¿Qué hubieran hecho ustedes? What would you have done? Dar la vuelta y decir, Turn and go? pobrecitos. I No. feel bad for him. No. Yo he conocido el poder de la I've resurrección. known the power of the resurrection. Y le dije al doctor, ¿y ahora qué sigue? And I told the doctor, what's next? Nos lo vamos a llevar para la autopsia que se le va a hacer. We're going to take him to get an autopsy. Ah, no, le dije, pero no sin antes orar por él. I said, not before we pray for him. Me miró, And he looked at me, and miró al niño he saw the y me child, dijo, ¿tú vas a orar por él? and he said, you're going to pray for him? Pensé entre mí que no es el ahogado él. Isn't he the one that's drowned? Sí, le dije. I said, yes. El doctor alzó su voz The doctor raised his ahí en el voice salón de there in urgencias the emergency room. y dijo en voz alta, He said, todo personal all del personnel, equipo médico, all medical personnel, les pido que si pueden dejar a sus pacientes, por favor vengan hacia acá. I'm asking you to leave your patients and come over here.
Tómense de la mano Get yourselves by the hand. y nos vamos a unir a la fe de este pastor. And we're going to unite with the faith of this Él va a pastor. orar por este niño. He's going to pray for this child. Las enfermeras, los enfermeros, The nurses, los doctores, the doctors se me quedaron viendo como que were looking at me like, estás fuera de quicio tú. you're out of order here. No hice caso. I didn't obey them. Oré. I prayed. No es tiempo de estar orando con gritos. Es It's tiempo not the time nomás. to be screaming and ¿Saben yelling. una cosa, I hermanos? said, you know what, brother? No se sorprendan que si un día me dicen, puede orar por mí, estoy enfermo. Don't be surprised that someone asks you to pray La for them. Biblia dice, si alguno entre vosotros está The enfermo, Bible says that any of you amongst us is sick, llame a los ancianos de la iglesia, call the elders of the church, orando por ellos, praying for them, ungiéndoles con aceite, anointing them with oil. sanará al enfermo That is going to be y healed. a la iglesia le da un privilegio y si estuviera en pecado le serán The perdonados. church, if anyone's in sin, your sin shall be Y yo forgiven. creo en eso. And I believe No se this. trata de gritar y de saltar. Not about El screaming and poder lo yelling. tiene Él, no Power nosotros. is His. Hice una oración tranquila. I said a tranquil prayer. Y si yo oro por usted cuando me pide que ore es porque usted tiene fe. If I pray for you, if you ask me, it's because you have faith. Y el que tiene fe, Dios contesta. And if you have faith, God will Yo no answer. pido a Dios que lo sane. I don't ask God to heal. Yo le doy gracias a Dios por la ya sanidad que ha I recibido. pray, I thank God for the healing that's already being done. Oré por Erwincito I pray for y them. le dije, Señor, gracias por lo que has hecho en este niño. And I say, Lord, thank you for what you're doing in this child. Terminé de orar. I les di finished las praying. Gracias a todos. I said, thank you, Me everyone. fui a la casa. And I went home. Como a la 1 de la mañana llamé con ellos para ver cómo estaban. Dije, tristes ahí en la casa. Like at 1 in the morning, I called to see Y me them. dice el hermano, espere. The brother said, hold on, hold on. Y de repente escuché en el teléfono, Suddenly- pastor, And suddenly I heard on the phone, Pastor, ¿cuándo vas a venir? Tengo hambre y no me dan de comer aquí donde estoy. when are you going to come to give me Me food? estaba pidiendo comida el que había estado muerto. The little boy was Pero asking me es que, for hermanos, food. hemos conocido el poder de la It's 'cause, brethren, we've resurrección. known the power of resurrection. Por eso es que a veces no pasan las cosas como deben suceder en la That's why iglesia. things don't happen like they should in the church. Examinémonos. Let's examine ¿Qué ourselves. tanto confiamos en Dios? How much do we ¿Qué tanto trust in Him? creemos en el impacto de la resurrección? How much do we believe in the power of resurrection? ¿Cuánto creemos a Dios? Much do we believe God? Porque decir creer en Dios es una cosa, Because to say believe in God is one thing, pero creer a Dios but to es believe otra. God is another thing. Y esperar, hermanos. And to wait, A brethren. veces cantamos en la iglesia, Sometimes we sing in church. los que esperan en Those Jehová. that wait, ¿No on the dice la Lord. Biblia The eso? Bible doesn't say that. Dice los que esperan a Jehová. The ones that wait Si the yo Lord. espero en Él que me va a levantar para ir a desayunar, quién sabe. If I wait on Him to take me to Pero si yo breakfast, tengo fe que van a venir por mí, But if lo I have estoy faith- esperando no en Él, lo estoy esperando a Él. I'm waiting for Él Him. es el que me va a llevar. He's the one that's going Yo to a take Dios me. le digo, Señor, I say, Lord, no te pregunto por qué, I don't ask you te why. pregunto para I qué. ask you what for. Todo es para la gloria de nuestro Señor For everything is Jesucristo. for His glory and His honor. Hay alguien aquí con el permiso del pastor que quisiera orar. I want to pray for someone here. Espero no haberme pasado del tiempo mucho porque tengo esta debilidad que I have that disability of hemos andado en muchos países predicando y enseñando many countries preaching. y me acostumbro a hablar y al rato mi esposa me está haciendo. I talk a long time. So do I, Bishop. Don't worry. Yo creo I believe que aquí hay alguien que tiene una necesidad there's someone here with a need. y creo que Dios ya está haciendo la obra para aquel que cree y tiene fe. And God is already doing the work for him that Les believes. voy a invitar que estén de pie. Please stand with us. Si usted tiene una necesidad, tiene dudas, If you have a need or doubts, no entiende bien lo que estamos hablando, if you don't understand what puede we're pasar aquí talking, you can come up here y pedir a Dios que le revele lo que usted necesita entender. and ask God to reveal to you what you need to understand. Yo le invito que si hay hermanos aquí que conocen visitantes, I que invite you, puedan venir you con can bring ellos y someone, venir aquí para orar por ustedes. bring them up here. Come with them. Habrá aquí alguien que pueda pasar a este altar There's someone here that que can come tenga with this necesidad de Dios. that has a need of God. Un enfermo en la familia, Someone sick in your family. problema con los hijos, Problem with the children. problemas económicos,
economic problems, luchas y pruebas, battles, tribulations, enfermedades que pareciera que sicknesses nadie puede that ayudarles. seem that no one can help with. Queremos orar por ustedes. We want to pray for you. Yes. Sepan que ya el hecho que han pasado, Know that what you're going through, han tomado y han hecho un acto de fe, you've done a step of faith, creyendo que Dios ya está haciendo la obra que usted believing that necesita. God is already doing what you Que need, Dios les revele, that the Lord revealed to you. ya está hecho. It's already done. Es recibirlo. It's to receive it. Y miren, And look, yo he aprendido algo. I've learned something. Cuando Moisés subió a la montaña When Moses went up to the mountain y Josué se fue and Joshua went al desierto a pelear contra los amalecitas, to go and fight against the Amalekites, Moisés no hizo otra cosa Moses did más nothing que else levantar sus manos. but lift up his hands. ¿Qué significa eso? What does this represent? ¿Qué hace un ladrón cuando el policía llega y le apunta la pistola? What does the thief do when the police comes with a gun? Levanta las manos y dice, me rindo. He lifts his hands and say, I En este surrender. momento le pido, si usted quiere rendirse ante Dios I'm y asking recibir, you, if you wanna- levante sus manos al cielo If you want to y submit va a to ver la God, gloria de Dios. lift up your hands and give him glory. Ríndase a Él Surrender to y him. va a ver la solución And de you're- su problema. And you're going to see the resolution. Dios ya está haciendo. God is doing it already. Dios ya está llevando a cabo. God is already doing it. Empiece a glorificar a Di Karamashandana. Hallelujah. Empiece a Hallelujah. glorificar a Start to Dios. glorify him. Dios está haciendo la obra en este momento. God is doing the work right now. Y dele toda gloria al Señor Jesucristo. Give him the glory right now. Oremos, Señor Let's pray. Jesús.